Muchas gracias. Sí, hemos tenido un pequeño inconveniente, pero vamos a ir rápidamente, vamos a comenzar, así no nos demoramos más. A ver, cuando me invitaron a participar, mm, me pareció interesante hablar o ver el tema de la innovación, pero no pensando en el desarrollo o la definición de innovación, sino desde la cocina, desde cómo armamos un equipo, qué características tiene que tener y algo que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el way of work, con los marcos de trabajo. Eh, y como verán o van a empezar a ver, soy una fan de Star Trek, por lo tanto creo, o para mí es muy importante que para que tengamos una constante innovación dentro de las organizaciones, una larga vida a la innovación, es fundamental conocer e ir adaptándonos en nuestras formas de trabajo. Como les comentaban, voy a estar mirando para el costado porque tengo la presentación acá en el costado. Como les comentaban, bueno, a mí lo que más me gusta es el descubrimiento, la reformulación de productos, de servicio, pero justamente con una mirada customer centric para impactar en el negocio, para generar beneficios y valor a los usuarios o al mercado, pero estando muy atenta a qué es lo que sucede adentro de la organización para que estas cosas sucedan. Eh, Estas son algunas de las marcas en donde estuve trabajando últimamente. Actualmente estoy en Gunderman Thompson, que es una agencia de publicidad global. Trabajo también en la Universidad de Palermo, acá en Argentina, y en Digital House, que es una EdTech, en donde nuestro foco es colaborar en el upskilling y en el reskilling de las organizaciones, de las empresas. Más allá de todo esto, nosotros siempre nos presentamos desde qué es lo que hacemos, pero a mí me gusta en realidad contarles quién soy. Yo soy Gisela Andrea Busi, la jefe de grupos, porque no puedo trabajar más sola, aislada, sino que concibo las producciones o los marcos de trabajo no los puedo desarrollar si no es en equipo, en un equipo diverso, diverso en el sentido más amplio de la palabra. Diversidad de género, diversidad cultural, diversidad de edades, etcétera, etcétera. Andrea, y la palabra que elijo es aprender. A mí el aprendizaje me duele. Um, yo creo que mi generación, yo soy generación X, mi generación les debe mucho a las nuevas generaciones porque no hemos logrado modificar un montón de cosas. De hecho, en mi generación es donde surge Internet y la gran revolución que esto ocasionó, pero todavía seguimos aprendiendo bajo modelos muy antiguos. Y la vez de barreras, porque también a mi generación nos tocó resignificar la palabra fracaso y la palabra obstáculos. Entonces, esta soy yo, quien cree en estas cosas, ¿sí? Independientemente de qué es lo que hago. ¿En qué áreas impacto? ¿En qué áreas a mí me gusta trabajar? Me gusta trabajar en la transformación de equipos a través de la reformulación, esto que les comentaba del upskilling y reskilling, el análisis, el diagnóstico. Por otro lado, me gusta también trabajar en la reformulación de procesos, en la transformación de estos procesos, conjuntamente con herramientas y conjuntamente con una transformación de todo lo que tiene que ver con la comunicación. Este combo de cosas, de elementos, nos ayuda a desarrollar una transformación real del negocio, impactando en el negocio e impactando en la vida de nuestros clientes. Ahora, antes de entrar en el punto fundamental
que tiene que ver con dual track y qué es dual track, lo que quiero es tocar muy rápidamente algo que tiene que ver con algo que se escucha mucho, que se habla mucho del mindset, del new mindset. Y la realidad es que para poder subirnos y para poder dar respuestas a las necesidades con las que nos enfrentamos día a día, sí, es necesario que abordemos los procesos de innovación con un nuevo mindset. Ahora, ¿por qué estamos hablando de un nuevo mindset? Y porque estamos hablando de un mundo que ha cambiado, de un mundo que es totalmente distinto. Y allá por el año 90, quienes han reformulado el paradigma o se han preguntado qué características tiene el mundo de hoy, han sido un par de muchachos que se han juntado allá por los 90 y se pusieron a describir las características que tenían el mundo en el cual vivíamos hoy. Desde ahí es que ellos definieron que estábamos viviendo en un mundo volátil, es decir, en un estado de cambio permanente todo el tiempo, en un mundo de incertidumbre, y vaya que si no lo hemos vivido en estos últimos 2 años con esta pandemia que nos ha azotado, en un mundo complejo en donde vivimos rodeados de la confusión, de el no tener claridades, y en un mundo ambiguo, en un mundo en donde, como nublado, ¿no? Como poco definido, en donde hay confusiones entre las causas y el efecto. El reto era vivir en una incertidumbre constante y en donde quizás ya no hay grupos de expertos que nos puedan dar soluciones, sino más bien lo que necesitamos son personas que hagan las preguntas indicadas. Luego de la pandemia, este mundo VUCA hoy ya lo hemos resignificado nuevamente y se dice que estamos en un mundo Bani o en el mundo Tuna. Es un mundo frágil, es un mundo ansioso, es un mundo no lineal y es un mundo incomprensible. Es decir, ha vuelto a cambiar. Ahora, en este mundo, en este contexto, a mí me gusta mucho este muchacho, este hombre, Thomas Frey, que trabajó 15 años para IBM, que hoy hace Future Thinking, y él lo que plantea en medio de esta descripción del mundo en el que vivimos hoy, él lo que plantea es que para el 2030, más de 2 billones de trabajos van a desaparecer. Y esto que parece, esta frase que nos tira así y parece tan apocalíptica, en realidad hay que desentrañarla y entenderla un poco más, porque él lo que está planteando, lo que está diciendo en realidad, es que no plantea que el trabajo va a desaparecer, sino que en realidad nos tenemos que alinear, ¿sí? Tenemos que alinear los trabajos con lo que se está necesitando en el mundo actual y lo que se va a necesitar en el mundo por venir. Entonces, no dice que se va a acabar el trabajo, sino lo que plantea es que va a haber una resignificación de los puestos, de las necesidades de los trabajos. Dicho esto, y acá me gustaría que charlemos 2 segundos o que tiren palabras simplemente de qué creen ustedes que tienen en común estas organizaciones, que las conocemos, que hace años que existían. Y los escucho. ¿Qué tienen en común o qué tenían en común Kodak, Blockbuster y Nokia? ¿Qué les parece? ¿Qué les pasó? ¿Siguen siendo vigentes? Pueden habilitar los micrófonos, si quieren.
Yo no los estoy pudiendo leer. Si alguien de los chicos de Pato, Claro, Patricio, pueden leer. claro. Por acá nos dicen, Alice dice, evolucionaron con el contexto actual. Ajá. Otra persona dice, fueron pioneros, pero no se adaptaron a las nuevas necesidades o tendencias. Edgar nos comenta que igual no se adaptaron al cambio constante del mundo, mientras que Javier dice que controlaban el mercado. Perfecto. Bien. Totalmente de acuerdo. Sí. Es un ejemplo viejo, porque, y ahora acá, ¿qué tienen en común estas otras tres? Entonces, a diferencia de las tres primeras. Sí. Ellos no pueden habilitar el micrófono, ¿no? Sí, sí pueden. Sí, Sí los lo, ascendemos a panelista, pero aquí en el chat nos están incluyendo sus Sí. comentarios. Ujú. Bien. A ver, Sí, ¿alguien que me las pueda leer? sí, Joana. Joana dice que innovaron y Edgar dice que siguieron evolucionando. O también nos comenta Javier que innovaron desde una posición de ruptura del status quo. Polet nos comenta que son plataformas digitales. Otra persona, Iván, nos dice que fueron la evolución digital de cada uno de esos sectores. E Isabel nos dice que han sido revolucionarios. Tal cual, fíjense las grandes diferencias que hay entre unas y otras, cuando en realidad, si uno se pone a pensar entre Kodak e Instagram, quien tenía todo el know-how, o entre Blockbuster y Netflix, quien tenía todo el know-how para poder innovar las data, la historia, el peso de marca, eran Kodak y Blockbuster, no tanto Instagram o Netflix. Sin embargo, las que lograron innovar no fueron ellos, sino que fueron startups en sus comienzos que supieron leer, que supieron interpretar con mucha claridad qué era lo que estaba sucediendo en el mundo actual. Por lo tanto, son organizaciones que supieron adaptarse y siguen sabiendo adaptarse, obviamente, generaron valor para las personas, es decir, no se miraron su propio ombligo ni pensaron en supuestos, lo que ellos pensaban que habría que hacer, sino que miraron a las personas, pusieron en el centro de la escena a las personas. Tuvieron una visión para innovar, porque desarrollan y desarrollaron planes estratégicos de innovación y los mantienen. Siguen teniendo un gran porcentaje de su desarrollo interno destinado a la innovación. Flexibilidad y apertura para el cambio. Son empresas que rápidamente, si tienen que dar un volantazo, lo dan. De hecho, si ustedes se ponen a pensar cómo era Instagram en sus inicios, no tiene nada que ver con las características que tiene Instagram hoy. Instagram en sus inicios era una comunidad en donde vos sacabas fotos y las tuneabas y las subías. Hoy, si se quiere, Instagram es más un marketplace que una comunidad de fotógrafos vintage, por decirlo de alguna forma. Eh, y por último, estas tres tienen las características de business agility, fundamental. Ahora, por lo tanto, hasta acá lo que podemos llegar a decir es que, y de una manera muy sintética, resumida y como pincelada de análisis rápido, es que nos podemos encontrar con tres tipos de organizaciones o tres tipos de empresas. Las obsoletas, ¿sí? Que son las que juegan una guerra de precios nada más, a ver quién es más barato y más competitivo.
Las reactivas, que son las que van mirando de reojo qué es lo que van haciendo las que están más adelantadas, las más avanzadas, y ellas van actuando en consecuencia, es decir, van más a lo seguro. Y por el otro lado, las innovadoras, que son las que tienen planes, son las que tienen equipos de innovación, son las que trabajan pensando en las experimentaciones, en las validaciones, en las metodologías ágiles. Acá y queda una reflexión interna, y en todo caso me gustaría que escriban, y así vemos, comparamos cuántas hay. Piensen en la organización en la que ustedes trabajan, qué tipo de organización es, si es obsoleta, si es reactiva o es innovadora, según lo que crean ustedes. Escriban ahí en el chat a ver qué es lo que creen. La organización en la que ustedes están trabajando o en la que ustedes forman parte, ¿qué tipo de organización es? ¿Es obsoleta, es reactiva o es innovadora? Por acá nos van diciendo dos personas que es reactiva. Hasta ahorita tenemos dos casos de organizaciones reactivas. Ok. Adelante, Ok. entre más aporten, más rica puede ser esta presentación y para todos nosotros. Adelante. Una persona nos dice que es innovadora. Ok. Dos reactivas contra una innovadora hasta el momento. Bien, perfecto. Tener en claro esto, por un lado, nos ayuda a identificar en dónde estamos trabajando y si tiene que ver con nuestros valores, nuestra ideología y nuestros objetivos como profesionales. Por otro lado, entender en dónde estamos, en dónde está mi organización, también me hace ver cuál es el objetivo que tiene mi organización hacia adelante y qué tanto encajo yo ahí o qué tanto no encajo. Y qué posibilidades tengo yo de proyección allí adentro o qué posibilidades tengo yo, qué tan flexible es mi organización como para yo ir y proponer cosas, ¿sí? Entonces, saber en dónde uno está ayuda a mitigar un montón de situaciones que a lo mejor no está bueno vivirlas. Entender en qué estado y en qué momento está mi organización y por qué. Una persona, Gisela, Sí. nos pregunta, Johan, que si obsoleta podría definirse como una empresa que es muy vulnerable o puede estar out of business en un futuro cercano. ¿O estar en qué? Perdón, que no escuché. Out of business, fuera del negocio, en un futuro cercano. Eh, Vulnerable o out of business. Como... a ese muchacho, a ese señor lo conozco. A ver, voy a dar mi opinión. Y yo soy muy radical. Yo creo que una organización obsoleta, sí, en breve queda fuera de carrera. Quizás, quizás no, creo que lo hemos visto con la pandemia. Hubo muchas organizaciones que quedaron fuera de carrera y que desaparecieron. Quizás tiene mucho que ver con el contexto y con lo que hemos vivido. Yo creo que los tiempos se han acelerado después de la pandemia. Antes una organización obsoleta yo creo que perduraba mucho más de lo que de lo que va a perdurar post pandemia, si se puede llamar y se puede decir post pandemia. Creo que quedó mucho más en evidencia lo obsoleto, lo reactivo y lo innovador. No sé qué piensan los demás, pero por lo que estamos viendo, por lo que está sucediendo, da la sensación que se han acelerado las cosas. ¿Los demás qué opinan?
Tan tímidos, che, ¿qué pasa? Ustedes saben, están metidos en las organizaciones. ¿Qué opinan? Bueno, Joana dice definitivo, todo ha evolucionado. Mm, se aceleró todo. Sí, se ha acelerado todo. Eh, por lo tanto, una de las cosas fundamentales en las que caemos, como por un embudo, en definitiva, es en repasemos qué significa mindset. ¿Sí? Repasemos para tenerlo en cuenta y para empezar a entender cuál tiene que ser el nuevo mindset o cuáles tienen que ser los nuevos lentes a través de los cuales tenemos que mirar a nuestra organización. Mindset, o sea, el mindset tiene que ver con las creencias, con los valores, con los métodos, con la ideología que cada uno de nosotros tiene. Es con los lentes a través de los cuales nosotros vemos y tomamos decisiones. Y voy a dar un ejemplo bien extremo. Si yo creo en el verticalismo, yo creo en el autoritarismo, en el ser autoritario, yo creo en el control, pues todas las decisiones que yo tome van a ser en función de esas creencias. Si yo creo en la apertura, si yo creo en la flexibilidad, si yo creo en la transformación, si yo creo en el cambio constante, pues todas mis decisiones van a ser a través de esos lentes. Esta es la base y la definición genérica. Ahora, esta mentalidad, la mentalidad que tenemos, tanto para un lado, para el otro, o si hay otros lados, no importa, es la que va a posibilitar cambios culturales dentro de la organización. Habilitar o no habilitar estos cambios culturales, ¿sí? Entonces, antes de definir o decir voy a implementar design thinking o voy a implementar customer development, en realidad tenemos que partir de trabajar en el conjunto de creencias, en el conjunto de valores, de costumbres, ¿sí? Porque si no, por mucho design thinking que yo quiera aplicar, pero si yo no estoy creyendo firmemente en eso, va a ser solamente una solución cosmética. ¿Cuál es el mindset o cuáles serían los principios básicos que tendríamos que revisar como para empezar a aproximarnos a este nuevo mindset? Pues por un lado, tener en el centro de la escena a el cliente. Y esto tiene que ver con foco 100%, no en la funcionalidad, sino en el valor que yo le puedo brindar a las personas. Las definiciones, las decisiones que nosotros tomamos de cada cosa que vamos a hacer, de cada ajuste que le podemos hacer a nuestro producto o que podemos hacer a nuestro servicio, tiene que estar basado en la data, en los datos que nosotros vamos obteniendo. Esa data la transformamos en información y gracias a esa información tomamos decisiones y mejoramos nuestro producto, nuestro servicio. Y por el otro lado, estar muy dispuestos a cambiar, a modificar, a pivotear. Nosotros lo llamamos pivotear. Por otro lado, la entrega continua. Y esta entrega continua tiene que ver con tres cosas fundamentales. Entrega rápida al cliente. Rápida no significa perfecta, todo lo contrario. Vamos haciendo pequeñas entregas de valor en donde en esas mismas entregas vamos tomando información, el feedback del cliente. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a poder iterar rápidamente y hacer un proceso iterativo e incremental. Las mejoras que vamos introduciendo están atadas a las devoluciones que nos va dando el mercado. Es decir, no son supuestos míos, no son supuestos del equipo. Por el otro lado, hacia adentro, el trabajo en equipo.
este equipo que tiene que estar en comunicación constante, que tiene que tener una gobernanza, que tenemos que tener las herramientas adecuadas, un equipo autogestionado, un equipo que toma sus propias decisiones democráticamente y que trabaja, que ha integrado al cliente y que trabaja en co-creación con el cliente, co-creación constante con el cliente. El cliente forma parte de las decisiones que vamos tomando y las mejoras que vamos haciendo. Esto nos ayuda muchísimo a tenerlo onboarding al cliente y en donde él se siente parte de esta construcción. Desde este punto de vista podemos decir tres cosas como máximas, ¿sí? Por un lado, la consigna de fallar rápido para aprender rápido, de fallar frecuentemente para aprender frecuentemente. Por el otro lado, el segundo mantra, por decirlo de alguna forma, es validar y construir lo que el cliente, el usuario final, mi mercado está necesitando y no entregar lo que yo estoy suponiendo. No entregar lo que yo creo, en lugar de entregar lo que el cliente necesita. Yo tengo que entregar lo que el cliente está necesitando. El pulso me lo va marcando el cliente. Y hago una distinción, porque a lo mejor acá, modelos de negocio B2B, modelos de negocio B2C. Cuando yo estoy hablando de una cosa es, si es B2B, está claro que nuestro cliente es X marca, y que yo estoy trabajando para él, pero para su cliente, es decir, para su mercado, es decir, para su usuario o su comprador. Entonces tengo que tener en cuenta, es más difícil cuando yo trabajo B2B, porque tengo que tener en cuenta los intereses de los dos y hacer compatibilizar esos dos intereses. Hasta acá, entonces, lo que podemos llegar a decir, y como primera conclusión o primeras conclusiones, es que para un mundo de hoy necesitamos un cambio de actitud, un cambio de valores, un cambio de mentalidad, un cambio de nuestra forma de actuar, nuestra forma de tomar decisiones. Esto impacta y esto debería llevarnos a trabajar una transformación de la cultura organizacional de toda nuestra organización. De esta forma estaríamos trabajando el cambio del mindset, yendo hacia un nuevo mindset, más acorde a poder dar las soluciones que el mundo buca, bani, tuna está requiriendo hoy. Por lo tanto, la pregunta que les hago, y acá veamos y interactuemos a ver si nos podemos ayudar también. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Que la organización de ustedes está necesitando agarrar, subir a una nave, ¿sí? Enviar bien lejos para poder llevar adelante este cambio de mindset, ¿sí? ¿Qué necesitamos mandar en esta nave bien lejos para empezar a cambiar el mindset? Habiliten los micrófonos si quieren o escriban y vamos viendo a ver con qué nos encontramos, porque acá hay perfiles de todos lados. ¿Qué creen? ¿Qué identifican? ¿Alguien me puede leer? A ver. Claro, la primera persona, Iván, nos dice modelos obsoletos para operar o entregar valor. Ok. ¿Qué más? Condicionamientos, dice Lucía. Johan dice procesos burocráticos, entre comillas, así hacemos las cosas acá.
Aldo nos dice los prejuicios, que creo que se vinculan mucho a los condicionamientos. Sergio Díaz nos dice los paradigmas y la burocracia. Edgar nos comenta los safe zones, entre comillas. Y sí, a los que quieran. Bien, un montón de cosas. Sí, claro. Fíjense la radiografía que estamos teniendo solamente de nosotros acá. Y fíjense que hay muchos puntos en común, ¿no? Procesos burocráticos, los paradigmas, modelos obsoletos, los condicionantes. ¿Qué condicionantes crees que hay? Creo que era una chica, no anoté el nombre. Sí, esa fue Lucía. Lucía, si Lucía. gustas compartirnos, expandir un poquito más sobre lo que... ¿Con qué condicionantes te encontrás, Lucía? Lucía Tolosa, correcto. Pues, con gusto, pues ya te habilitamos el micrófono, Lucía, si quieres, si gustas hablar. Con mucho gusto. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Creo que condicionamientos pueden ser culturales o no sé, sociales. Eh, bueno, pasaba mucho por los prejuicios también, creo, que tenga una sociedad acerca de algo. Dentro de tu organización, Eso. ¿cuáles encontrás dentro de tu organización? No, yo digo en general. Ok. Aldo, ¿cuáles son los prejuicios con los que más te encontrás? Ahí ya te habilitamos el micrófono, Aldo, si gustas compartir. Claro, gracias. Creo que los prejuicios es un tema súper extenso. Creo que principalmente podríamos entrar tal vez como que en los culturales o en en los sociales, como en lo que estamos acostumbrados, que nos dijeron que, que podemos o no hacer dependiendo de género, dependiendo de educación, dependiendo de nivel socioeconómico, también de productos. Entonces creo que cualquier idea preconcebida que nos han impuesto y que no nos hemos quitado la venda o decidido quitar la venda, nos hace un sesgo que creo que también nos deja en esas zonas de confort para poder seguir adelante con ideas que a veces pudieran sonar arriesgadas o innovadoras, pero que al escuchar esos prejuicios decidimos no avanzar. Sí. Son condicionantes muchas veces, tanto lo que comentó Lucía y lo que comentó Aldo, muchas veces son condicionantes internos, nos condicionamos nosotros mismos, independientemente de la organización, ¿no? Creo que fue Sergio que habló el primero que participó, que dijo modelos obsoletos para entregar valor. ¿A qué te referías con eso? La primera persona que escribió. Me pareció interesante, sí. Ahí igual, bueno, por lo que estoy viendo, creo que fue Iván el que comentó, Iván López. Igual ya te habilitamos el micrófono, Iván, si gustas compartir. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Yo creo que principalmente es identificar estos modelos de trabajo o esta manera de hacer las cosas a la antigüita, que siempre ha funcionado, pero no tiene por qué ser la mejor manera de hacerlas en el momento actual, ¿no? De la compañía, del cliente o de la situación, del contexto en el que estamos, ¿no? Uh-huh. ¿En dónde estás vos, Iván? ¿En qué compañía estás? O si se puede decir, si no, está todo bien. Estoy en e-commerce. Ok. Entonces, okay. de un gran retail en la parte digital, con lo cual sí bien. me toca vivir esto. Igual, estando en un e-commerce, estás, estás en un rubro que no está tan atrasado. Depende del nivel de e-commerce y depende del nivel de innovación que tengamos. Okay. Pero el e-commerce lleva muchos años, ¿no? Pero no
Ok. Operarlo a un nivel tan escalado, yo creo que no todas las compañías tienen pues los modelos de trabajo, los modelos operativos o la tecnología que esté preparada, ¿no? para absorber un modelo y sobre todo con la pandemia, un modelo tan complejo, ¿no? como el que estamos viviendo. Sí, tal cual. Bien. Bueno, muchas gracias. Muy, muy interesante. Queda claro entonces que hay un montón de cosas que tenemos que trabajar antes de ponernos a definir cuál es el modelo de trabajo indicado para mi organización, independientemente de que puede haber muchos. Hagamos de cuenta que hemos mandado todo esto al espacio y estamos medianamente preparados, porque yo tampoco soy partidaria de que primero trabajemos una cosa y después otra, no, yo creo que tiene que ir todo en paralelo. Entonces, ahora sí, entremos en un proceso, un marco de trabajo que a mí particularmente me gusta mucho, Dual Track. ¿Qué es Dual Track? Por un lado, primero hubo un artículo de Desiree que habló sobre Dual Track, quizás no le puso el nombre así tan abiertamente, pero el nombre así per se surge en el 2007 con Jeff Patton y Marty Cagan, en donde ellos empiezan a difundir este enfoque de doble vía, ¿sí? Dual Track representa un conjunto de métodos y prácticas que defienden el trabajo paralelo del descubrimiento de producto, es decir, Product Discovery, y la entrega de valor, es decir, el Product Delivery. Ahora, ¿qué significa Product Discovery? Significa que vamos a estar validando ideas y oportunidades de negocio para después trasladarla, ¿sí? Al desarrollo, a la producción. Y el Product Delivery significa que vamos a estar construyendo de forma iterativa e incremental estos entregables, estos resultados con el menor desperdicio posible. Menor desperdicio posible significa que vamos a estar atinándole más en el clavo porque dejamos de trabajar, recuerden que dejamos de trabajar sobre supuestos, sino que son ideas, hallazgos validados, oportunidades de negocio que están validadas en el proceso de discovery. Acá lo fundamental, lo importante como introducción de concepto fuerte es que vamos a estar escuchando todo el tiempo a nuestros usuarios y que vamos a estar direccionando el negocio hacia donde ellos nos van a ir marcando, hacia donde las tendencias de negocio nos va a ir indicando. Y vamos a ir implementando estas oportunidades que estamos detectando. Por lo tanto, se minimiza la falla. Dual Track consta de dos partes. Se trata, esto que charlábamos, de reducir la incertidumbre. Y por un lado tenemos el Discovery Track y por el otro lado tenemos el Delivery Track. Ahora, dentro del Discovery Track hacemos foco en el qué, ¿sí? Y dentro del Delivery Track hacemos foco en el cómo. Por lo tanto, en el Discovery vamos a estar haciendo foco en construir el producto o la oportunidad de mejora correcta, con mejores resultados y con una rápida velocidad de aprendizaje. Y en el Delivery vamos a estar haciendo foco en construir de forma correcta la solución, ¿sí? Entonces, vamos a estar buscando resultados de calidad
y velocidad de entrega en la propuesta de valor. ¿Sí? Entonces, uno es el qué y el otro es el cómo. Ahora, avancemos un poquitito más. Estos dos tracks, ¿sí? No corren por separado, no son dos cosas aisladas, no, todo lo contrario, son dos tracks que corren en simultáneo y que corren integradamente y en equilibrio. No es uno más grande que el otro, no, tienen que estar en equilibrio. Los dos tienen la misma importancia, las dos contienen sus propios procesos. Y lo bueno de todo esto es que esta integración me ayuda a borrar los hilos, borrar las áreas. Las áreas empiezan a integrarse y empiezan a trabajar en función de los hallazgos que van detectando. Ahora, si ustedes lo miran, si lo miramos desde otro ángulo, nosotros tenemos la instancia de discovery y la instancia de delivery, en donde en el discovery buscamos entender un problema real y en el delivery lo que buscamos es construir esta solución, la solución adecuada para mi mercado. Veamos ahora un poco, para entenderlo un poco más, cómo es el proceso en sí y cómo actúan intercaladamente, formando como un 8 continuamente, ¿sí? Mientras en un inicio, y hagamos de cuenta que arrancamos en una fase 0, comenzamos con un proceso de discovery en donde indagaremos en datos, en donde indagaremos y analizaremos a nuestro mercado, a nuestros usuarios, haremos un research, validaremos los hallazgos, las hipótesis que empezaremos a definir, y una vez que hemos validado eso, el hallazgo, el descubrimiento o el canvas de hipótesis pasa a delivery. Cuando pasa delivery comienza a desarrollarlo. Delivery hace una entrega de valor, ¿sí? Un tangible, y en el momento en que ese tangible ya está ongoing, ahí mismo se empieza a tomar datos otra vez y esos datos entran a discovery. Hay nuevos hallazgos en ese momento, se desarrollan nuevas hipótesis, se desarrollan nuevos experimentos y pasa otra vez, estas oportunidades de mejora que se van detectando pasan otra vez a delivery. Fíjense que va siendo como una ola, pero se van cruzando, porque mientras delivery está trabajando, ¿sí? en la hipótesis 1, discovery empieza a tomar datos y empieza a trabajar en una nueva hipótesis, en la hipótesis 2 o en la oportunidad de mejoras 2. Cuando discovery está trabajando, tomando datos nuevamente de la hipótesis 1, delivery empieza a trabajar en la oportunidad de mejora o en la hipótesis 2. Y fíjense que así empiezan a cruzarse como en un 8. Ahora, este cruce tiene sus propios métodos y sus propios frameworks de trabajo internamente. Fíjense lo que pasaría, lo que pasa en realidad, usando Scrum. De Discovery tiene su propio proceso de Scrum, en donde desarrolla el Opportunity Backlog, desarrolla un backlog con las oportunidades o con los hallazgos que empieza a levantar, pero desarrolla su propio sprint haciendo ideaciones, haciendo validaciones, tiene sus propias dailies, define el experimento, arma el Opportunity Backlog y se lo pasa a Delivery. Delivery lo toma y hace el mismo proceso. Agrega en su backlog el Opportunity Backlog, desarrolla su Sprint Backlog, su planning, arma su proceso de sprint, hace sus deliveries, hace su entrega de valor
hace su retro y así sucesivamente. Ping, va sucediendo exactamente lo mismo. Cada uno con su propio proceso, pero integrado, ¿sí? No se desintegran nunca, están en continua comunicación y los backlogs están integrados. Por otro lado, fijémonos qué es lo que pasa, esto si lo vemos desde el punto de vista de la gestión del proyecto, gestión de proyecto ágil. Ahora, si nos metemos en la parte de el trabajo, el descubrimiento de la hipótesis, la construcción de esta oportunidad de negocio, la validación para que después pase a delivery, más o menos tenemos estos procesos. Por un lado, tenemos las ideas o los hallazgos, ¿sí? O la data que levantamos. Esa data la empezamos a validar a través de un research. Después los vamos a meter dentro de un roadmap. Ese roadmap, que podría ser nuestro propio backlog, con tareas a descubrir, empieza todo un proceso de design thinking, en donde una vez que dijimos, ok, vamos a trabajar con este hallazgo, empieza el proceso de resolución de problema, por decirlo de alguna forma. Entonces, empezamos a pasar por la etapa de entender el problema, de descuartizarlo, de encontrar las razones por las cuales está sucediendo esto, de identificar y tomar el punto de vista. Vamos a hacer foco en esto y despejamos todo el resto. Vamos a pasar a la parte de proponer soluciones. Definimos una solución, es decir, una oportunidad de mejora o una hipótesis. Hacemos un testeo, hacemos un prototipo, hacemos un testeo, lo tenemos validado y ahí pasa a delivery. Y acá, cuando ya está pasando a delivery, arranca un proceso más similar a Lean Startup y a Scrum. Ahora, esto no es lineal. ¿Por qué? Porque fíjense las flechitas que hay por abajo, ¿sí? Puede suceder que si yo estoy en el prototipo, en el prototipado y en el testeo, yo ahí mismo ya encuentre alguna data, algún aprendizaje que me haga volver hacia atrás, volver a la primera fase de discovery para reformular todo el proceso y otra vez atravesar la etapa de entender, definir el problema y encontrar una nueva solución. Por otro lado, puedo llegar hasta el final, hasta la parte de el release, y en cuanto empiezo a tener data e información de ese release, ya en delivery, con esa data vuelvo a alimentar las ideas que están en un comienzo en discovery. Entonces, todo discovery es un proceso de averiguar el qué, de descubrimiento, y todo el delivery es una entrega de valor. ¿Cuáles son las metodologías que están subyaciendo? En la parte de discovery, design thinking, Lean Startup, en la parte de prototipado y aprendizaje, y después en la parte de delivery hacemos más énfasis en Scrum y en Lean Startup. Fíjense cómo conviven varias metodologías. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de este framework, de este modelo de trabajo, de este way of work? Disminuye los desperdicios, garantiza que las ideas ya con las cuales estamos trabajando, las que estamos prototipando y las que después pasan a delivery, que se pueden transformar en un MVP, esas ideas están validadas. Las iteraciones son mucho más rápidas en el producto, las oportunidades de mejoras, porque las oportunidades de mejoras son mucho más contundentes. Por lo tanto, esto reduce la incertidumbre.
hay un desarrollo que está sustentado y sostenido por los datos que me ofrece mi mercado, vuelta a lo mismo, ¿sí? Entonces hay más chances de que lo que yo vaya desarrollando impacte mejor, genere más valor a mi cliente, por lo tanto, genere un levantamiento de mi negocio. El otro punto es que fomenta el compromiso, la motivación y la colaboración entre las personas que forman parte del equipo, porque se están autogestionando todo el tiempo y se rompen las áreas. Hay una integración real y hay una integración de los diferentes perfiles en esos equipos. La pregunta acá, y después de haber visto rápidamente el modelo, ¿qué obstáculos hay en las organizaciones, creen ustedes que hay en las organizaciones, para implementar este marco de trabajo? ¿Tienen identificado obstáculos para poder implementar este modelo de trabajo en las organizaciones en las que ustedes, de las que ustedes forman parte? ¿Qué creen? ¿O qué pueden ver? ¿Por qué creen que se puede o no se puede implementar esto? Si alguien gusta compartir por el chat, también para que nos dejen saber y poderles habilitar el micrófono si quieren hablar. Adelante. ¿O algún comentario o alguna duda? ¿Lo ven viable? ¿No lo ven viable? ¿Se me fueron? ¿Se me han ido todos? Sí, aquí seguimos. Ah, Seguimos. bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, estarán pensativos, estarán pensativos. Ok, avancemos. Aquí tenemos una idea. Ay, a ver, a ver. El trabajo enfocado en temas reactivos. Sí, que el trabajo se enfoque en los temas reactivos. Muy bien, claro. Sí, es algo muy general, pero muy conciso y cierto. Tal cual. Muchos ejemplos creo que se pueden desprender, ¿no? De ahí. Sí. Bien, ahora falta un condimento más en todo esto. No es tan, bueno, ok, cambié el mindset, voy a implementar dual track, pero nos está faltando un condimento súper importante, pero súper importante acá. Y tiene que ver con las personas, el equipo. Tenemos que modificar también la estructura de nuestro equipo. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a equipos tradicionales, equipos que tienen características de equipos verticales, de dirección, de silos, de control, de tareas muy individuales y de un control generalmente de tarea versus tiempo. En este modelo o en este mindset no estamos buscando este tipo de mirada, no funcionaría bajo esta estructura, sino más bien estamos necesitando equipos ágiles, equipos que trabajen en mesas planas, en mesas circulares, en squads de trabajo, en donde haya variedad de perfiles justamente para poder aportar distintas miradas. Equipos horizontales, equipos autogestivos, equipos que colaboren, que co-creen y que tomen sus propias decisiones. Si no, no va a funcionar.
Por otro lado, existen varios modelos de dual track que podemos implementar en función de las características internas. Por ejemplo, podríamos tener, manteniendo una dirección, entre comillas, o podríamos llamar, sí, las cabezas, ¿sí?, de la organización, y podríamos tener distintos squads de trabajo dentro de cada uno de esos squads, con los diferentes perfiles, ¿sí? Por ejemplo, este fue un modelo para un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio de medicamentos, en que estábamos implementando programas, estrategias de innovación, entonces empezaron a trabajar algunos, ¿sí? Empezaron a trabajar en squads, y lo que se armó fueron squads de trabajo por proyecto. Entonces los squads estaban conformados por perfiles diversos, como ven ahí, había de marketing, de producto, había de asistencia y había de logística, que eran los de delivery, y por el otro lado había los de discovery, que estaban conformados por personas que eran de negocio, perfil de negocio, perfil de atención al cliente, y hubo también médicos, y en determinados momentos había stakeholders metidos ahí adentro, ¿sí? ¿Quiénes eran estos stakeholders que entraban y salían? Eran farmacias, eran clínicas y sanatorios, hospitales, era gobierno y era laboratorios y prepagas, ¿sí? Estos entraban y salían. Los pacientes que también estuvieron invitados en los procesos de discovery, recuerdo que nos tuvimos que preparar mucho para trabajar con los pacientes. Es más, en las mesas de discovery, cuando trabajábamos con los pacientes, tuvimos que prepararnos con un psicólogo para entender de qué manera abordar a los pacientes, qué palabras decir, qué palabras no decir, y todo el tiempo hubo un psicólogo sentado en esa mesa, en las mesas de discovery, cuando estaban los pacientes. Fíjense la importancia que se le da justamente a este usuario, a esta persona a la cual yo quiero facilitarle la vida. En paralelo, también existían otros squads, ¿sí?, con otras cabezas. Este fue uno de los modelos en el que trabajamos en un laboratorio que desarrollaba medicamentos, y que lo que estaba buscando era trasladar de una posición que la empresa tenía de product centric, ¿sí?, bien focalizado en producto, a customer centric, en donde quería poner en el centro al paciente, a la familia del paciente, y no solamente darle una pastilla para que se cure, sino toda una experiencia para que tuviera una mejor calidad de vida. Estos son otros modelos en donde sí, muchas veces no se pueden armar tantos squads, o no se sostiene tanto no podemos sostener tantos discoveries, porque muchas veces no está instalada en la organización la necesidad de discovery. La necesidad de delivery nadie la cuestiona, nunca, porque es el que hace y entrega. Ahora, la necesidad de discovery es siempre cuestionada, ¿sí? Y poco entendida. Entonces, una de las formas que se encontró para empezar a trabajar en innovación y para empezar a aportarle más valor al negocio fue trabajar con una unidad de discovery que respondiera a los 3 squads, ¿sí? ¿Es más complejo? Sí, es más complejo,
pero muchas veces los costos no dan para estar sosteniendo 3 equipos de Discovery. Lo curioso era acá que la oportunidad, este equipo de Discovery también estaba trabajando así para los proyectos que estaban ongoing, pero a su vez en un 80%, pero a su vez en un 20%, estaba trabajando con el directorio para descubrir oportunidades de innovación, ¿sí? Nuevos productos, nuevos servicios, oportunidades de mejora muy, muy puntuales, pero vinculadas a innovación, a nuevos mercados, modificaciones de productos, mercados adyacentes, etc. Entonces, el tiempo lo tenía repartido en un 80-20. Johan, ¿estás ahí vos? O capaz se fue. No sé si está o no está. Sí está, ya tiene. ¿Me lo pueden habilitar? ¿Podés contar, si querés, tu experiencia? Porque me parece súper válida. O sea, Perdón que justo me paré un segundo, solo si puedes recapitular lo último exactamente. Nada, estaba contando los procesos de trabajo de los Way of Work de Discovery y Delivery, cómo fueron implementados en distintas organizaciones, y sé que vos lo estás implementando en una agencia de medios, con lo difícil que es. Si querías contar un poco tu experiencia. Sí, muy rápido. Sí. Muchísimas gracias más bien por la palabra. A ver, lo nuestro es complejo y sencillo a la vez. Como bien dijo Gisela, yo trabajo en una agencia de medios, no voy a mencionar nombre, pero es un grupo bastante grande, publicitario, y de hecho para nosotros todo el proceso de transformación ha sido algo bastante, no solo complejo de ejecutar, sino complejo de convencer al C-level. Pero hoy puntualmente los equipos, más allá de las nomenclaturas, como bien dijo Gisela, sí están divididos en squads, y una parte respondiendo a esta metodología de dual track, que vendría a ser la parte de Discovery, está en un equipo aparte, por así llamarlo, que lo hemos determinado el COA, que es Centro de Aceleración, que es un equipo de exageradamente 5 personas que solo se dedica a ver patrones de problemas, dividirlos en simples, complejos y complicados y complejos, y dando soluciones a esto. O sea, solo gente que se dedica prácticamente a pensar, y los squads son más los equipos en general de delivery. Esto sumado obviamente a proyectos de automatización y demás que nos han permitido respirar en cierta manera la agilidad, pero creo que el gran cambio, más allá de las divisiones, sí es en el mindset, en la cultura, y un poco en esta gran mesa redonda en la cual todos tenemos una voz, todos tenemos un way of thinking que tiene que ser respetado, y un approach completamente colaborativo. Gracias. Te hice trabajar. Y está justamente dando muy, muy buenos resultados. Ahora, todo esto no se come así nomás. ¿Por qué? Porque dentro de las tareas internas que tenemos que hacer, el equipo tiene que estar empapado en Design Thinking, en Lean Startup, en Kanban, en Scrum, en Customer Centric, en este nuevo mindset. Y fíjense cómo terminamos otra vez en el mismo lugar. Y si recordamos a Tom Frey, ¿se acuerdan que dijo que iban a desaparecer un par de trabajos? Esto es algo que sucede hace años. Esta es la tripulación de un Boeing 727 en los 70. Había un piloto, un copiloto, un ingeniero, un radiooperador, un navegante, y con el correr de los años, plum, gracias a la automatización, se eliminaron a 3. El navegante, el radiooperador, el ingeniero. Le dijeron: señores, muchas gracias, han sido de mucha utilidad, pero ya no los necesitamos a bordo. Hoy, ¿hacia dónde se está yendo? Hacia aviones
autónomos. Y el próximo que va a desaparecer va a ser el copiloto. Por lo tanto, en este mundo tan cambiante, en este mundo tan acelerado, si yo soy copiloto, ¿qué decisión tomo? ¿Qué hago? Está bien, si yo tengo 60, 65 años, ok, bueno, me jubilo y está fantástico, pero si yo tengo 40, ¿qué decisión tomo? Y esto, trasladado a nosotros, sucede exactamente lo mismo. Por lo tanto, dentro de los equipos de trabajo y yo como profesional, así como vimos que había empresas obsoletas, reactivas e innovadoras, también nos encontramos con profesionales pasivos, reactivos y proactivos. La cuestión es identificar cómo es mi equipo, qué características tiene para saber si puedo subirlo o no puedo subirlo a una aventura como esta. Y por el otro lado, identificarme a mí misma y decir en qué posición estoy y qué decisión voy a tomar. Y guarda que no está ni bien ni mal ninguna de todas estas, porque yo puedo decir, yo hoy estoy en una actitud pasiva y está todo ok, y estoy en una actitud pasiva porque me pasó un COVID por arriba, porque toda mi familia estuvo enferma de COVID y realmente la cabeza no me da más que para estar pasiva. Y está muy bien. Lo importante es saber reconocerme dónde estoy y poder comunicárselo a un otro con quien yo estoy trabajando para no generar falsas expectativas ni sobrecargarlo y saber en dónde voy a meterme y en dónde no voy a meterme. Y estas son decisiones muy personales. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿qué tipo de tripulante soy yo? ¿Y qué tipo de tripulante o profesional quiero ser mañana? Entendiendo lo que va a suceder, entendiendo que esto de la automatización, del cambio, de los nuevos paradigmas, del nuevo mindset, es algo que sucede hace tiempo. ¿En qué posición de la foto me voy a ubicar? Lo que es claro es que todos estamos pasando en mayor o en menor medida por procesos de reskilling o de upskilling. El punto es que hoy más que nunca tenemos que hacer foco en la agilidad del aprendizaje porque estamos jugando contra reloj en un montón de casos y en un montón de situaciones. Mi pregunta final, y ya cerrando, es ¿qué se llevan de este encuentro? ¿Qué posición? ¿En qué posición estamos? ¿Qué posición asumimos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer mañana en nuestro metro cuadrado de acción? Y los escucho.